Hola, ¿qué tal, amantes de la libertad? Bienvenidos a un nuevo vuelo de Cóndor. Hoy, marzo 22, marzo primaveral, y como es primavera, aquí está nevando. ¿Cómo está todo por allá, Lain? Ya estamos en primavera, hace 2 días, el 20 fue el equinoccio. Estamos, por otra parte, en el quinto domingo de Cuaresma. Hoy es el día de el Santo Pablo, obispo de Narbon y mártir, el hombre. Este Ah, señor fue un santo del siglo tercero de las primeras comunidades cristianas y fue mandado, uno de los 7 obispos que fue mandado a predicar en la Galia, ¿en la y Galia? ¿Qué es eso? Francia, Ah, ok. y de Santa Lea. San Jerónimo habla de una santa romana. Esta murió en el año 384. O sea, hoy estamos celebrando dos santos de hace módicos 1700 años. Qué locura. Módicos 1700 años. O sea, si usted naciera hoy, se podría llamar Pablo, o si fueran señora Lea. Lea Cole. Hubiera sido un gran detalle. Creo que sería muy distinto, como la lectura. O sea, Sí, tal cual. Sería tan poco habitual una Lea en todo sentido que sería bastante bueno. Pues, pero Lo, bueno, lo, lo que no he visto son si tienen algún tipo de, yo no sé cómo se llama, eh, encomienda divina, no sé cómo se llama, que hay el santo de no sé qué, que el santo de no sé qué, este Santo Pablo y Santa Lea, si tienen algún tipo de... Mi santo preferido sigue siendo Tadeo, a que mí es el de que las usted tenga causas un santo perdidas. preferido, ¿verdad? Yo Es que es el de las no, causas no lo perdidas. tengo. Es el de las causas perdidas. Entonces, de hecho, he hecho mil chistes a lo largo de mi vida sobre eso. Que siempre hay que rezarle a San Judas Tadeo por modales de mis amigos porque son el de las causas perdidas. Está muy bueno eso. Está muy, muy, muy bueno eso. Oiga, pero Muy estaba bien. pensando justamente en lo del paso del tiempo. ¿Cuánto fue el tiempo que dijo que de estos santos que estamos celebrando? ¿Hace cuántos años? Es que fue una mil cifra, o setecientos sea, impresionante. Impresionante. O sea, porque creo que ese es el poder de las instituciones. Pues sí, de las instituciones. O sea, como una institución, algo que se crea que efectivamente va a trascender nuestra finitud en el tiempo es, y que se encarga de recordar esas cosas, pues lo conecta finalmente a una historia. Usted se da cuenta que la vida no empezó con usted ni ciertamente termina cuando usted se muera. Como que, pues, o sea, en términos como de memoria, como sociedad, hemos tratado de romper eso un poco. ¿Sabe dónde me Porque, parece que es muy evidente? ¿dónde? A, a los que nos gusta el fútbol. La gente cree que el fútbol arrancó con X y con Instagram. Ah, seguro. Entonces, las grandes historias del fútbol, digamos en el fútbol colombiano, que nunca se le dio un valor al Millonarios de los 50 de la época del Dorado, que fue realmente el mejor Pues equipo ese del fue el que jugó mundo, con el Real Madrid, ¿no? que le ganó. Además, me usted. Fue el mejor equipo del mundo en su momento. Una época diferente también, obvio. Claro, claro. Leí el libro de Silva del mejor equipo del mundo contando esa historia, y básicamente Millonarios era un circo itinerante. O sea, se trajeron los mejores payasos Ujú. para tener un show que vender. Ok. Entonces, el equipo le decían como, hay que jugar en Hungría, vamos para Hungría. O sea, era tal el nivel de circo, o sea, de show, Ajá. que alcanzaron a jugar 3 partidos en un día. Ok. Tenían un equipo titular jugando en Estados Unidos en una exhibición, un equipo suplente jugando en la Liga Colombiana y otro equipo mixto Ujú. jugando en Perú, otro amistoso. Era un show, era un circo. Y lo fundaron dos personas que eran un circo. Señor era un man experto en negocios, y el ecuatoriano era un tipo que tenía un circo experto en show y montaron fue un show. Pero entonces todas esas historias se pierden y la gente comienza a hablar solo de Messi, de Cristiano, y se olvidan que hay miles de jugadores que han sido leyendas de un deporte que es muy popular aprovechando el año del Mundial. Cuando yo era niño, yo jugaba, yo nunca, no, ni lo he visto, pero me acuerdo que no jugaba, algo escuché alguna vez que me decían como que el mejor arquero, cuando mi niñez, o sea, ya lo había sido, o sea, porque ya era la historia a lo que había llegado, un pisco el que le decían la araña negra, creo que era como ruso, si mal no estoy, Sí, 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 sí. o que era un crack. Y Sí. pues no me molesté mucho más en investigar nada, no era el fútbol y lo fue mucho después, como que me interesé en algo,
Y Sí, hay curiosamente, muchas curiosamente, historias así. Y digamos, curiosamente, el único gol olímpico de los mundiales se metieron se lo ahí. metió Colombia a ese señor, Qué datazo, ¿verdad? No lo puedo creer. Marquitos Col. Oiga, qué datazo. Ese equipo de la Unión Soviética era una máquina y quedó 4-4 contra Colombia. Y había un chiste muy habitual. Usted sabe que las iniciales de la Unión Soviética que ellos utilizaban era URRS. CCCP. Ah, sí, 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 que sí. Y entonces el chiste era que en su momento con Colombia casi perdemos. Era lo que Sí, señor, sí, significaba señor, sí, 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 sí. el coso. El único gol olímpico de la historia de los mundiales, Marquitos Col. De hecho, murió hace 1 o 2 años, Marquitos Col. Oiga, qué buen dato. Pero entonces sí, a mí me parece, o sea, Lo mismo pasa con de, la política, ¿no? claro, pero creo que y esa reflexión la hemos hecho aquí antes y de verdad es parte de lo que me asusta, que es lo de este como eterno presente un poco. O sea, insisto, digamos, hay un canal que me gusta mucho en YouTube que, pues, que está en, en televisión regional, que es el de Nos cogió la noche, el de los paisas. Pero Sí. además como ahora están alimentando ¿Cómo, más ese algoritmo de que cómo ha quiere que usted cambiado el esté profe subiendo, Gilberto? sí, que quiere que usted esté subiendo como videos constantemente, entonces no le pone la fecha, igual que Coronel y así hay muchos, entonces usted no sabe qué videos de cuándo, Me, me, porque me además molesta mucho en Instagram y en TikTok, que es como donde más suben veo a eso. partes de eso, entonces me molesta mucho porque usted básicamente o en un eterno presente o de otra manera es como atemporal. Entonces hablan de muchas cosas que es solo cuando usted está dando su cuenta como que había una entrevista, digamos, de Oviedo, entonces cuando en punto empezó a hablar de su presidencia, fue, esto fue antes de la consulta. Es como ponga, y pues en cosas políticas, pues eso influye un montón porque no, Las noticias. o sea, se pierde muchísimo y pues es como jugar a captar la atención como de una manera como tan grotesca. No me gusta eso para nada. O Pues sea, sí. sobre todo porque estaba empezando a hacer cosas, hace que rato estoy o sea, mientras pinto digo, como, bueno, ¿qué hago? Me puse, digamos, a ver videos de Pacheco, y encontré una entrevista que le hizo a Luis Carlos Galán en el 89 Hablando de y, millonarios también. En pues, ese que se hincha de Millos y que se hincha el Bucaramanga primero. pero al menos tiene, entonces tiene la fecha y es interesante ver esas cosas, o sea, esas entrevistas tienen mucho valor, pero si no marcan de cuándo eso usted empieza a subir y a tratar esos videos como si fuera de ayer, solo porque la tecnología se lo permite, creo que está fomentando una pereza porque ni siquiera es del video de cuando lo subió, porque obviamente cuando lo subió ya el video es viejo porque es un aparte de otro video, lo que sea. Y entonces de verdad empieza a confundir mucho el tiempo. Entonces este tipo de cosas que usted está haciendo, como hoy conmemoramos a estos santos de estas, que pues es de estos tiempos, o sea, digo la distancia que existe y que se Sí, encarga sí. la institución de la iglesia pues de hacer ese recorderis. Es muy Y bonito, nuestro como que querido usted, hermano, que usted Cristo. vive, usted vive el paso del tiempo así. O sea, ahorita estaba pensando porque a veces, sobre todo, no sé por qué, pero lo está haciendo como los jueves, como que pongo música que es vieja para mí cuando yo estaba creciendo, que era como de los 70s, que es la música de la juventud de nuestros papás, y creo que por eso simplemente la ponían. Y estaba pensando como, ahorita estamos más cerca de los siguientes 70s que de lo que nosotros pensamos en los 70s cuando pensamos en los 70s. O sea, creo que estamos a 34 años, un poquito más. Y el otro lado son 40. Sí, Entonces, usted toca varios puntos que me parecen claves. Voy a comenzar a como desentrañar esto de una forma rápida para llegar al punto que quiero llegar. ajá, Uno, el tema del presente y las instituciones y el recuerdo y la historia. Eso es clave, porque es que la legitimidad que, en cuestión de ciencia política y de lo que me interesa a mí como estudiar, creo que el término que me parece más importante para mí de todo lo que hay en política es legitimidad. Y la legitimidad la definía alguien, no me acuerdo quién. Como que la legitimidad no se puede ganar ni imponer, sino solo se da con el paso del tiempo, con instituciones sólidas y el paso del tiempo. O sea, la Constitución colombiana, por ejemplo, es más legítima hoy que lo fue en el 2000, porque en 40 años, bueno, 30 años que la llevamos, 35, eh, hace que se cimiente y que la gente comience a jugar con eso y la crea verdadera y que crea que tiene un valor. estoy de acuerdo. Entonces, eso es lo del tiempo. Dos, un pueblo sin historia no puede ser legítimo porque no sabe a qué se apega, no sabe qué valores tiene, no sabe qué culturalmente significa. Y nosotros estamos viviendo hoy un mundo sin historia. Entonces, ¿Nosotros por colombianos o ejemplo, nosotros los humanos en general? Occidente, pero los Ok. colombianos desde hace rato. Entonces, por ejemplo, el presidente Trump puede hacer un chiste.
muy indelicado sobre el ataque de Pearl Harbor. Qué gran chiste, man. O sea, fue muy bueno. Además, ¿a quién se lo hizo? O sea, no, no, no. Por favor, del contexto para nuestros amables radioescuchas. Que por Pero cierto, eso tengo es que un... decirle que a mí la primera ministra japonesa me parece del putas. Me parece lo máximo. Sí, pero usted no puede hacer ese chiste y menos a una persona japonesa siendo usted presidente ahí. A Es ver, un tipo de... Trump, políticamente, o sea, literalmente, en términos Trump es políticos, un tipo, Trump es un tipo sin historia o con eh, la manipulación de la historia total, que es lo que se está haciendo. Por ejemplo, pero espérese. Vamos por partes. Cuente, haga recuerdo, porque es que yo quiero hacer una cosa lo que acaba de decir y es. No puede como político estar mal, pero al mismo tiempo pudo, lo hizo, y si algo como institución, el timing, el lugar, o sea, o sea eso no es igual si se lo dice cualquier gringo a cualquier a cualquier japonés, sí, no, pero sí, es sí, todo el contexto, todo lo que lo hace todavía más chistoso. Y porque además sí, son sí, países sí. aliados, y es una No, que no, claro, o sea, es el hecho de decir, que pase eso más revela, yo lo veo incluso como que revela una dimensión extra de humanidad, porque igual es, Trump no vivió Pearl Harbor, creo que ni siquiera estaba vivo. O si lo estaba, era como un bebé. Bueno, no, creo que no estaba vivo. Porque Trump tiene como es- 70 altos. O sea, creo que no alcanzó. 80 tiene y la guerra terminó hace 80 años. Sí, no, no, no tuvo que haber estado vivo. Mi primera ministra tampoco. Entonces, realmente son dos personas que ninguno de los dos vio el ataque, pero pues es algo que, vea, aquí fue el 7 de diciembre de 1941. Y estaban en una reunión en la Casa Blanca, entonces ya le dijo como que, pues que fue una sorpresa para ella lo del ataque a Irán. Y él dice, bueno, no nos avisó, como bueno, usted no nos avisó de Pearl Harbor. Que es muy chistoso, o sea, es muy chistoso. O sea, Si hay alguien experto en operaciones secretas, son los japoneses porque no nos avisaron de Pearl Harbor. es muy bueno, es muy bueno. O El chiste es buenísimo, sí, pero es un sea, desconocimiento de la historia y todo lo pues que pasa. O sea, técnicamente no, porque de hecho le está hablando de la historia. O sea, a mí me encanta que funciona a muchos niveles. O sea, mejor dicho, en términos diplomáticos, yo creo que es un chiste como los Simpson. Funciona a sí. muchos niveles, O sea, pero entiendo pues hay yo entiendo escenarios lo que donde es usted dice. totalmente equivocado. Creo que por eso es mejor todavía, pero sí, o sea, sí, lo es. Pero creo que eso revela también un poco como una calidad humana chévere de los dos que lo haya podido dejar pasar, porque igual como país, pues, uy, no sé qué, porque pues, En Pearl Japón no Harbor están fue muy una, contentos con el asunto, ¿no? no, Lo no que sé pasa cómo es es, que ella tampoco se puede salir de los chiros ahí. Y claro, menos, sí, y menos y con la los, cultura japonesa. exacto, yo digo como, a ver, primero la vieja manejó diplomáticamente como muy bien, que igual creo que se rió un poco. Y que no podía hacer mucho más, y ya, igual fue una provocación, o sea, porque pues ella puede decir como, bueno, ustedes con la bomba nuclear, ¿no? Y es, pues, se ponen a joder o asumirlo así ya, porque igual Japón y Estados Unidos tienen buenas relaciones. Y sobre todo, digamos, como Trump con Shinzo Abe en su momento tuvo también muy buenas. Y esta es una señora de derecha que además está promoviendo la cultura japonesa. Entonces, hay mucho nivel ahí o sea, mejor dicho, si uno fuera como un asesor de algún político que está pasando esto, yo creo que uno tiene un pequeño paro cardíaco y lo manejaron como con, no sé cómo se dice, no sé si fue diplomacia incluso, a mí fue como elegancia, con clase, y como con humanidad además, como con, sí, ya, un Hicieron, chiste, hici- huevón. hici- Y fue hicieron lo chistoso, mejor y que, creo que eso es Trump también, pero a mí esa hicieron lo mejor que parte, pueden hacer ahí. Dejarlo pasar y ya, ¿sí me dejarlo entiendes? pasar. O sea, Pero es una vaina rara y la diplomacia, es una vaina usted muy puede rara. estar poseído de la piedra. La japonesa no puede estar poseída de la piedra. Igual, si llega a responder, Pues la vieja tiene queda mucho mal. carácter. De hecho, precisamente alguna vez hablando sobre el carácter, eh, la concepción en Latinoamérica, o por lo menos en Colombia, esa persona tiene mucho carácter o mal carácter, es como que usted se cabrea por cualquier cosa y lo expresa además. En Japón, sobre todo, como que usted tiene carácter, significa que usted se banca ese tipo de vainas. O sea, como que usted claramente es buen imputado y no lo dejó ver, no lo mostró. Y me parece una definición más poderosa. Y además es la primera ministra. Sí, Y creo que también hay goza en este aspecto, eso sí que es un poco el aspecto como de la renovación de la edad misma. O sea, como usted puede que la institución presidencia de Japón y lo que representa ella, representa en este momento a todo Japón, representa la historia de Japón. Entonces, sí hay un nivel de lo que debería ofenderla, y bueno, está mal, y sí, pero igual, insisto, es una provocación de Japón, o sea, hay otros niveles ahí. Y está en el territorio que atacaron. O sea, hay muchos niveles, o sea, como que si cogemos solo el nivel humorístico, creo que es muy chistoso. Pero ya el nivel como histórico de todo es como, pues no puede ser mucho porque es la víctima de nuestro ataque está haciendo un chiste con eso, como me toca como pilotearlo y ya. Porque además esa víctima del ataque se metió en una guerra y después nos hizo un ataque que podríamos decir que es peor. Creo que no estamos podríamos exagerando con decir que eso. es peor. Pues Pues es mucho como peor. los overlords de YouTube de pronto dicen que estamos aquí diciendo barbaridades.
y japonofobia. Bueno, por Imagínese. datos Pero Eh, entonces pasa eso y entonces ella sí es historia, ella representa eso, que la institución Japón es más larga que ella, pero como igual ella es más joven que el ataque y finalmente, digamos, ella no necesariamente lo vivió, de pronto sus papás vivieron repercusiones de eso, o sea, porque pues lo de Hiroshima y Nagasaki sí es después. O sea, hay demasiados niveles que me parece que fue muy no, bien sí, manejado. O sea, sí, es que era dejarlo pasar, o si usted responde que era peor, o se alarga el chico, o sea, eso es sí. dejarlo pasar. Pero históricamente entiendo que es serio. O sea, digamos, la parte histórica es como usted está jugando con algo de como que no es el ciudadano Donald jodiendo a, ¿cómo se llama la primera ministra japonesa? Se me olvidó Ya el se me dato. fue el nombre. Pero, Pero pero, pues, ten- pero toreándolo. O tengo ese sea, punto. Entonces, por ejemplo, hoy en día estamos hablando de eh, la nazificación de las sociedades y todo el que sea de o derecha o de izquierda es un nazi en potencia. Eso disculpe, es lo un, interrumpo. Sanae Takaichi se llama ella. Para allá. eso es un desconocimiento absoluto de la historia, una banalización de la historia. Hace poquito estaba revisando Twitter y pues yo sigo muchos profesores de filosofía política y vainas de esas muy aburridas. Y alguien estaba hablando de lo que está pasando con Netanyahu, Trump, el régimen iraní, ¿verdad? Ese tipo de comentarios es lo que Hannah Arendt hubiera llamado la banalización del mal. O sea, hay unos niveles de maldad en el mundo ahorita muy altos que se convierten en chistes, comentarios, cosas de YouTube y ya. Entonces el mal se banaliza totalmente. Sí, está Y eso, pasando. Eso y sí, eso lo genera, veo en redes en sociales. últimas, un desgaste o un problema de legitimidad con el tiempo, sobre todo por el desconocimiento de la historia. Entonces tenemos gente o en Argentina o en Francia o en Estados Unidos que están negando cosas que históricamente sabemos que pasaron, como eh, el holocausto, como las dictaduras, como los excesos de las dictaduras y los regímenes en Cuba. Tenemos ese tipo de historias hoy en día y en los grandes medios. Entonces es muy tenaz porque entonces el tiempo no existe y el pasado no existe. Entonces nos vamos a convertir o nos estamos convirtiendo en una sociedad ni siquiera sin pasado, sino creo que me quedo más con la segunda palabra que usted utilizó, atemporal, Ok. sin pasado y sin futuro, porque solo Eso es importa el miedoso. presente. Pero eso no es parte como de la posmodernidad de ese discurso un poco de estos payasos franceses, ¿era? Porque era como, bueno, yo entiendo el peligro de la banalización del mal y, y estoy de acuerdo con que eso pues definitivamente sí, es un peligro. Pero o sea, lo que voy es, a ver, ¿cómo estructura la idea? Si uno se queda con un solo discurso que te está dando alguien, o sea, mejor dicho, yo he escuchado gente que defiende, que dice que Chile mejoró mucho después de Pinochet. No tengo suficiente conocimiento histórico ni del tema en Chile como para decir que eso es cierto, pero entonces el otro lado le dice como este tipo fue terriblemente malo y hizo mucho daño y hizo daño también. O sea, mejor dicho, no estoy... espero que entiendan que no estoy banalizando entonces tampoco el mal que hizo por ese lado, ni mucho menos. Sí, sí, sí. Pero es como, a lo que es como son dos historias. Volvemos un poco a lo de Cabal con Y que, con las bananeras, digamos, y eso. Y es que como, pero digamos, en el caso de Chile, hay una cosa que me parece aún peor, y es que ambas historias pueden ser ciertas. es que de pronto esa es la vida entonces también, porque ahorita le tengo una más, vamos con una colombiana y que de paso vamos a aterrizar en otro tema de actualidad, que es el asesinato de Miguel Uribe, que ahorita cada semana sacó un reportaje donde básicamente el intermediario confesó, el señor alias el Viejo, y como que pues pidió perdón un medio que le valía huevo, pero que lo gestionó básicamente como la segunda Marquetalia en medio de las negociaciones en la paz total. Entonces, por un lado están negociando con el gobierno, por otro lado hicieron el atentado contra este candidato y pues lo desvivieron. Y creo que eso sí representa una responsabilidad política al gobierno Petro y a Iván Cepeda como el arquitecto de la paz total. Política, nada más. Pues yo no tiene nada, yo no hice nada de eso, lo hicieron nosotros. El malo final de eso fue la segunda Marquetalia, sí. Pero ustedes estaban ahí legitimándose en una mesa. Cepeda, ¿por qué? Pues porque él es el arquitecto de la paz total, él fue el que más se metió con eso ahí. Pero no quiero desviar ahí, o sea, ese es No, otro tema, no, pero ese es no, otro tema. a Pero lo que él es voy el papá, él es el es que papá por de la eso, paz total. Y él dice pero como no, hay que el la papá de paz la y la paz paz y los total, derechos humanos. total tiene que ser Petro y su de comisionado de paz.
el otro es un senador y es un facilitador. O sea, Pero ha estado en esas. Pero pero a el lo que tipo voy. no es parte del gobierno. Es que eso es lo que voy. Y es que Bueno, cuando pero comenzamos, ahorita es el candidato sucesor del gobierno, ha sido el que se metió en eso. Pero a lo que hoy es, ese es un poco como la salida de la autopista. Es como, no quiero cogerla, quiero seguir en la autopista. Y es, pasó esto, se confiesa eso. Y por otro lado, en la historia, cuando uno veía como los medios de derecha, incluso el propio Centro Democrático hablando, pero sobre todo vamos con medios de derecha, era una joven promesa del líder que era como la promesa de cambio para Colombia. Y lo único que yo me pregunto es si esa historia resuena lo suficiente y después hay unos niños de hoy les cuentan como, ay, sí, nos mataron la esperanza con este tipo, es que era un líder así, no sé qué, y usted más o menos crea un poco la figura slash leyenda, slash mito del político como lo pudo haber sido, por ejemplo, Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán, en verdad, creo que está demasiado mitificado. Hay una línea de posible vuelo, no solo de hoy, sino de posibles vuelos. Y es que he notado mucho, digamos, en Blue Radio, el uso de verbos y de sustantivos y de palabras religiosas para hablar de política. Como el voto sagrado, que el derecho al voto es sagrado, la sacralización, y así hay un montón. Los matrimonios con el vicepresidente y la es un montón de cosas que son como usted, ¿por qué está hablando de religión en esto? O sea, me porque parece como tan insidioso. O la sea, política religiosa funciona igual. sí, Y de pero, hecho, pero, pero, pero fíjese que está separado, o sea, pero espérese. Fíjese que está separado hay que le voy a hacer un por... paréntesis muy cortico. Eso que usted está planteando de Gaelán y Gaitán y volverlo leyenda, Ese es el tema que me interesa. usted básicamente está describiendo la hipótesis o la pregunta básica de mi tesis doctoral. Opa, hay que leerla entonces, me gusta eso. Cuando esté, La ¿qué figura del casi héroe, lo que habíamos hablado antes de empezar incluso eh, todos los el vuelos. mártir, la figura del héroe y el mártir como una forma de legitimación Pero ojo a la del discurso palabra. político en Argentina y Colombia? La del Es, mártir es más religiosa. El mártir es religiosa. O sea, el héroe claro, no. ¿ah? El héroe, la idea de héroe no es tan religiosa como la del mártir. La del mártir sí que Pero es que otra por vez se eso, mete con ese lenguaje. pero es que ahí es donde está la cosa. Cuando usted comienza a decir que Gaitán, Galán, Turbay, Uribe Turbay, lo mataron por una idea, lo desvivieron por una idea. Usted lo que está diciendo en última es que lo martirizaron. Sí, pues, puede ser, o sea, mejor dicho, puede ser. Pero por eso digo que ese es... Entonces, Continúe, perdón. y la figura del héroe, ¿dónde aparece? Entonces, la figura del héroe aparece es que, ¿qué es un héroe? De una forma muy resumida, es la persona que es capaz de sacrificar su propia eh, integridad, sea física, moral, bla, bla, por un bien superior o por ayudar a los demás. Entonces, por eso normalmente uno no puede separar la figura del héroe de la figura del mártir, sino que el Definición mártir, rápida, persona que realiza una acción muy eh, abnegada en beneficio de una causa noble. y el mártir es, o sea, usted tiene el héroe que está haciendo eso, ¿cierto? Entonces, el héroe es cualquier persona que hace eso. Entonces, por ejemplo, usted intenta en política poner como héroe a cualquier persona, porque está sacrificando su familia, porque está sacrificando su integridad física o la posibilidad de que lo maten, Creo ¿no? que el Todo ese héroe tipo se de ha cosas. banalizado también un poquito la palabra héroe, la han banalizado. Porque en el mundo de hoy, desde hace 10 años, el héroe no es el importante es la víctima. Sí, sí. Y Y, hace más de 10 años, voy a decir yo, por lo menos eh, 16. Pero sí, y entonces, y por otra parte tenemos el mártir, pero para que el mártir sea mártir, tiene que pasar del heroísmo al sacrificio. Y el sacrificio tiene esa concepción también de religiosidad, de hacer algo sagrado. Entonces, la política, que era la segunda parte que usted estaba poniendo, es totalmente ritual, sí. es totalmente religiosa. Entonces, por eso es importante los símbolos, Pues sí, las es verdad. colectividades, Es verdad. los lenguajes. Está bien. Entonces, Lo que parte de ritualística, es verdad que la política tiene mucho de rito, mucho. O es que sea, usted, lo siento, usted sí. se metió el tema que, lo que le dije al principio, a mí lo que más me interesa en cuestión política es la legitimidad. Y he visto que el uso de estos tipos de personajes es lo que intentan, o sea, en gobiernos que son o estados que son tan endebles como los nuestros apegos son a ese tipo de figuras. Pero entonces, pero bien, mejor dicho, me encanta. Es que esto es solo como material para hablar y me encanta todo. Entonces, volviendo a esto, era como, si hablamos de Miguel Uribe.
y le dice a un pisco del pacto histórico que se lo escriba, no va a escribirle nada de cerca a esa figura. Por eso digo más mítica, es que no me gusta, quiero evitar la parte Es religiosa mítico. a pesar de que este pequeño De desvío hecho, nos yo creo permite que usarlo. la palabra corriente, la palabra real debería ser como de leyenda. Listo, vamos con leyenda. Pero entonces lo que ves, le puedo conseguir gente ahorita viva que le diría, no, ese tipo no es ninguna leyenda, ¿no? Y era un patán y hizo otra cosa, es lo que quiera. Y hacía, de hecho, hacía política más bien de manera rastrera, que dicen, ay, es que además era tan decente y que él no atacaba a las personas como es falso. Adjetivaba muchísimo, o sea, podemos buscar los debates en semana en YouTube de cómo iba ya a insultar y no sé qué, y Le va a recordar una frase muy colombiana. No hay muerto malo. entonces, mejor dicho, puede haber por ese lado y nos vamos para algún centro democrático o alguien pues de su lado van a decir, no, este tipo era una promesa, y pues finalmente, sí, creo que era decente en la política, no de todo. Y pues no era, o sea, en verdad, pues mejor dicho, era un tipo muy conocedor, digamos, de Bogotá, muchas cosas. Pero entonces, y no quiero la discusión de la figura de él, pero de él me resulta fácil hablar porque yo lo vi hacer política, no lo seguí como alguien que quisiera votar por Sí, él, ni mucho no. menos, pero lo vi hacer política y sé de qué tipo Las de cómo figuras era. anteriores, éramos muy niños con las figuras anteriores que teníamos Lo vi estéticos ser y todo. candidato a la alcaldía, era un tipo supremamente preparado, era el que mejor conocía a Bogotá, sin duda, eso sí, pero sin duda. Me acuerdo que le hicieron un examen a todos y ese man fue el único que respondió todo como el man conocía la ciudad, impresionante. Porque Garzón, yo era muy niño, en Garzón yo tenía, Garzón fue en el en el 99. 99, yo tenía 13 años, no le paraba bolas a eso, era un, 13 de agosto del 99, vea usted, viernes. ahí está, 12 años tenía yo. Entonces, Ese pues día, no le paraba bolas. ese día yo me levanté, yo me levanté, yo estaba chiquito, me levantaba y iba y me la runchaba un rato a mi mamá que estaba, ya estaba con el radio prendido, escuchamos las noticias, me fui para el colegio y ese día también por la tarde compramos un computador. Por eso tengo ese día marcado así, Pero compramos un clarísimo, sí, Acer Aspire, recuerdo, oiga. Y entonces, y echa más para atrás. Entonces, pues, Galán, pues yo tenía 2 años, creo, Galán del 89. 89, Pero entonces estoy echando para agosto atrás del y es 89. como, hemos todavía entrado en periodos donde estamos vivos. Y estoy echando para atrás y empezar a ver como la niebla de hecho me parece cuando usted no ha descubierto un lugar. Sí, sí, sí. Y pues si echa algo que precede su vida o que incluso precede a la de sus papás, pues ahí ya estamos en terreno, en términos biológicos, como esto es como, pues esto es de leyenda o sea, de verdad, mítico. Y entonces eso es Gaitán. Y creo que usted vea que no, es que era la promesa y no sé qué. Y artistas que en ese momento, los mismos 12 o 13 cuando me interesaban, porque ahorita me parecen malísimos como Doctor Craplo, pero que tiene canciones de Jorge Eliezer Gaitán. Y como lo mitificaron más, pues entonces uno queda como, pues no, era un hombre, era una política, y era un político más, era una figura política más. Entonces, creo que todo eso, porque el punto inicial era como esa posmodernidad, esa cosa de la temporalidad también se presta para la creación de figuras. Y es como, y entonces si uno puede poner todo en duda todo el tiempo, pues creo que esto simplemente es un resultado más de ese anclaje del posmodernismo como en nuestra cultura. Y el problema es, me vuelvo al mismo, a estas pequeñas construcciones objetivas y al agradecimiento de las instituciones que han logrado preservarse y permanecer pese a ese tipo de empujes posmodernos, como no, pues la Iglesia Católica sigue siendo la Iglesia y siguen, aquí están los santos y este santo sigue siendo santo, así a usted le parezca que somos más o menos valiosos, aquí estamos hablando de eso, tal, y es valiosísimo eso. Y de pronto por eso es mejor entonces bajarle un poco y como yo creo que bien, yo he escuchado algunos también por parche los discursos de Gaitán y pues era un populista miedoso, o sea, yo creo que Desde la época. sí, pero mejor dicho, no es, o sea, Colombia sería otra Colombia, sí, no sé si mejor. Podríamos estar más quebrados, o sea, podríamos ser más parecidos a Argentina porque dio poder y quién sabe dónde se gastó la plata y tal, no sabemos, de pronto habría menos violencia, no sabemos, o sea, ya es como full historia alternativa de qué habría pasado. Sí, sí, sí. Pero Pero, en pero Colombia son somos fue. finalmente personas y puede que lleguen y en el proceso llegaba que fue un poco Petro. O sea, Petro se estaba construyendo una figura mítica a la izquierda porque además no lograba llegar al poder y no llegaba, y llegó. Y ha sido hizo de las pocas cosas buenas, de verdad, las pocas, y se lo rescataré siempre, transmitir los consejos de ministros, porque se ve de frente lo mal líder que es, y ojalá lo sigan haciendo todos los demás, por ver el estilo de liderazgo, a ver cómo son los presidentes liderando, así este lidero yo, así lidera este, así. Es casi como ver un director técnico, como qué es lo que le dice a los jugadores mientras están jugando, como, eso porque no le importa a nadie, pero si a usted ya le interesa como escoger al siguiente director técnico, es bueno saber qué esperaría usted como posible votante o elector, en este caso, del director técnico del país,
qué manejo estratégico le parece mejor y vote acorde. Yo creo que eso fue algo muy bueno de Petro, digamos que hiciera eso, pero sí que se desmitificó al llegar al cargo. A mí me sorprende que Colombia es un país donde no tenemos figuras más allá de Bolívar y Santander, con sus defectos y virtudes como puntos claves de anclaje cultural y social. Eh, Vamos al nombre de nuestros estadios, por ejemplo. Son alcaldes. Son entonces, Bogotá, Nemesio Camacho, el tipo que donó el terreno. Ujú. Eh, Manizales, Palo Grande. Eduardo Santos, un presidente de del siglo XX. Nosotros no tenemos figuras. Está pensando en Roland Garros, por ejemplo, en la cancha central, la Philippe Chatrier, un piloto de la Segunda Guerra Mundial. Eh, los nombres de los estadios de tenis del US Open. Entonces, listo. El Pero complejo se llama el Billie Jean quién King. bautiza esas vainas? ¿Quién banca eso, mejor dicho? ¿Cómo Los se crea eso? alcaldes, los alcaldes. ¿Y quién Eh, escoge el Bi- nombre? ¿El alcalde? sí, el proyecto, el consejo, pues. Entonces, está pensando en el US Open. Entonces, el Billie Jean King, que es una vieja que ganó muchos Grand Slam y la mejor tenista de su generación y una de las grandes tenistas de la historia del tenis femenino. Las canchas, Arthur Ashe, primer negro en ganar un Grand Slam, murió de SIDA en los años 90 por una transfusión. La otra cancha, Louis Armstrong, el genio del jazz que vio en Nueva York. Todo jala a su propia historia. Los billetes, ¿quién está en los billetes? Jefferson, Washington. ¿Nosotros quién tenemos? Gente muy reciente. Teníamos presidentes antes de que los cambiaran, ¿no? Teníamos nuestros padres fundadores, Mm. Santander, Bolívar, Torres, y Dios me libre por haber metido en este paquete de padres fundadores a Rafael Núñez. Pero el de 5.000 era el de antes. Pero es decir, estos países hacen de su historia algo que se apropia, que está ahí constantemente, nosotros no. Y entonces se cumplió una ley de una película que sí, que salió cara que no, sobre un personaje histórico porque el Congreso lo puso y hacemos un debate gigantesco. ¿La de Padilla? Sí, pero entonces si no lo hace RTBC, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién se va a armar para hacer una producción sobre la vida de Ricaute? O sea, nosotros cómo vamos a acercar la historia de nuestros próceres a las próximas generaciones, generaciones que ya leen muy poco y que están confiando en la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que, lo leí esta semana, eh, está entrando a un tema de autoconsumo total porque como todo el mundo está utilizando inteligencias artificiales, no se están dando clics en páginas que publican investigaciones y artículos. Al no darse esos clics directamente, ¿qué está pasando? Que estos se están quedando sin financiación. ¿Eso qué hace? Que la inteligencia artificial no tenga nuevo contenido y comience a auto evaluar o coger contenido anterior. Ok. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer si no es RTBC? O sea, ¿cómo vamos nosotros a tener nuestra vida como país Pues con hagamos nuestros una cosa, le aciertos? propongo ahí. Eh, podemos, mejor dicho, su llegada a RTBC me da, y lo que está mencionando trae muchas cosas, porque, por ejemplo, me suscita muchos temas. Porque, primero, por los escándalos que está pasando ahorita el propio gerente de RTBC, pues por sus demandas de género y el manejo que le ha dado al tema, que es grotesco. También, Aparte, y también Caracol acabó esta de semana, sí, publicar, tuvo un eso problema, digo. entonces también me lo conecta porque está por lado de medios privados y Y públicos, y en comenzaron a ambos casos explicar a son. RCN también. No sé lo de RCN, entonces me parece que es un tema interesante, aunque pues somos manes hablando de eso, pero pues como hay que tener que ser lo que sea. No sé, eso es un lado. Otra dimensión es la parte incluso de la película, porque yo he visto muchas críticas. A mí la crítica principal un poco es como el hecho de que actúe el presidente, como que está, o sea, esa No metida ahí es, actúa, no importa, es un extra, lo que quieras, es como porque se son mete. cameos. Pero, Innecesario, tonto, sí, listo, pero bien, me parece tonto, pero finalmente puede que sea, y por qué el actor principal es Cuba Gooding Jr., porque tenía que ser o sea, si vamos a hacer esto. Y si su justificación, es que, ¿cómo le digo? Si la justificación de la película es el valor histórico y el rescate de la figura, de las figuras históricas, y entonces tenemos que ver una película, además hablar un poco de los VFX también, que era como, pues, man, no sé si van a ser los mejores o no, lo dudo mucho, pero si la dimensión es esa para una generación que tampoco ve películas, como entonces, ¿por qué no hacer shorts de historias para TikTok e Instagram si eso es lo que está pegando ahorita? Como, ¿por qué una película? La película incluso también ya me suena
anticuada, de cierta forma. También se debería hacer. Entonces, a lo que voy a hacer, porque lo que está hablando del rescate de esas cosas me parece valiosísimo. Y como también está hablando de figuras deportivas, hay una noticia que leo en este instante en El Espectador que dice que Nairo Quintana se despide del ciclismo, deja el ciclismo. Este es su Y este último también es ciclo. legendario, ese man es un crack. Entonces, como, de acuerdo, como hay demasiado tema y eso creo que hay por donde quiere usted irse, lo dejo a su completa disposición, como si quiera parte de historia de las figuras deportivas o incluso los propios escándalos y de quién es el deber de contarlo, porque no sé tampoco si es del deber el deber, digamos, de RTC como medio público o como, en este caso, porque es más medio propagandístico del gobierno, porque entonces son los gobiernos, no es el Estado, es lo único que diría. Ahí le dejo esa pregunta para eso. Voy a comenzar con la historia, por dos razones. Una, porque nuestra relación con la historia es mínima hoy por hoy. Nosotros no tenemos una relación con la historia. Y vuelvo a lo mismo, como no tenemos una relación con la historia, nosotros adoramos a Nairo, pero nos olvidamos de Lucho Herrera, de Santiago Botero, de Cochise Rodríguez, qué sé yo. O sea, tenemos una Yo nunca serie olvido a Cochise, sobre todo por el nombre, porque así se llama más una canción de Audioslave, y era como, ¿quién se llama Cochise? Y ahí fue uno, era una figura del ciclismo bien, bien, o sea, sí. por esa parte. Por otra, nosotros, bueno, el fútbol, nosotros, o sea, para las nuevas generaciones, Willington Martínez es un nombre que no dice nada y para muchos fue el mejor jugador de la historia de Colombia. Eso es un poquito exagerado, pero sí. Lo que dice que ese tipo, que James era un impedido al lado de ese tipo, dicen los viejos que lo vieron jugar. El problema es que nosotros tampoco, nunca, nunca nos hemos esforzado por recuperar o por tener video, lo que haya para recorrer esas figuras. De hecho, estaba cuando hicieron que también la hizo RTBC o la pasó RTBC, la película del mejor equipo del mundo, todo lo reconstruyeron son a puntas de crónicas escritas, porque no hay videos de ese millonario Pero de sí la época cuenta. del Dorado. Pero ¿a quién le toca cuidar eso? En últimas, sí, o en buena parte, sí es el Estado. Porque es que el Estado vive de esas figuras. Volvemos a lo mismo, es un tema de religión. El Estado, o sea, la iglesia cuida lo que ellos llaman la tradición, que es todos estos santos, ¿no? Mm. Todos los santos, toda su historia, la cuidan porque eso es lo que le da legitimidad, eso es lo que le da un valor simbólico, porque dice que es una institución de hace 2000 años, porque dice que el Estado colombiano es una institución que tiene 216 años, si usted lo cuenta desde el 20 de julio, un poquitico menos si la, si la cuenta desde el 7 de agosto, tienen que cuidar su historia, tienen que cuidar su valor simbólico, tienen que cuidar su existencia, el por qué tienen que estar. Pero le tengo una pregunta rápida sobre eso. Como Estado, a menos es raro, digamos, o sea, o sea, como cuidar a, o sea, yo no, enaltecer figuras como deportistas o algo se lo entiendo, pero si usted quiere enaltecer como un funcionario público, pues es que era un poco su labor, ¿no? O sea, es como, porque es raro porque es como, pues es que lo que importa es la alcaldía, lo que importa es el alcalde, o sea, por eso se cambia cada 4 años, o lo que importa es el gobernador, como, no importa quién lo ocupa, o sea, porque, mejor dicho, ¿dónde empieza la diferencia al culto al ego? Como porque se acuerda ese túnel, creo que fue el de la línea cuando Duque lo entregó y que le puso ahí como la placa, lo entrega al presidente Iván Duque, y es como, pues No, pero entonces se vuelve un poco como, básicamente un culto a la memoria, como por el miedo a la muerte, de cierta forma, pues este es el porque Estado colombiano. el sueño de todo político es quedar en los libros de historia o que le hagan un monumento. Ok, Pero, sí, sí, no entiendo, de acuerdo. pero me refiero es más allá de las personas, es, bueno, realmente quiso Bolívar por nosotros, realmente quiso Santander. Realmente quiso Camilo Torres. Realmente, porque es que estos héroes fundadores, Torres, no, Nariño, no son simplemente estampitas de un billete. En teoría simbolizan una serie de valores sobre los cuales nosotros comenzamos a construir un país. Entonces, por ejemplo, Nariño es importantísimo porque tradujo los derechos del hombre y ciudadano del francés al español y los publicó. Mucho crack. Oigan, perdón, uno deja de pensar, o sea, eso es impresionante, o sea, pues es que ahorita es como un Google de distancia, pero es que eso no era así, o sea, Y lo el tipo escribieron tenía en una su imprenta, idioma. y el tipo tenía una imprenta, traerlos escritos con lo que costaba un libro de esa época, de Francia a Colombia, que el tipo hablara francés, porque obviamente y los tradujera y los publicara. Camilo Torres hizo el memorial de agravios que terminó, o que planteaban la idea de nosotros tenemos derecho a gobernar nuestro territorio. O sea, así no nos independicemos de ustedes, nosotros los de acá tenemos derecho porque somos nosotros los que conocemos el territorio. Somos nosotros los que conocemos lo que necesitamos. Fíjese que eso que acaba de decir, ¿tiene cuánto? 200 y pico años de historia y lo puede aplicar a hoy perfectamente. No ese es el Es- problema de Colombia de hoy.
pero precisamente porque nosotros no le damos el valor, que es lo que sí tienen los gringos. Una cosa que tienen los gringos es que ellos siguen amando a sus padres fundadores porque siguen representando los valores que ellos como naciones tienen. Entonces, obvio, hay gente que lo lleva al extremo como Trump, pero son los mismos valores de ser una nación poderosa, de lo que ellos llaman el destino manifiesto, que es esa idea de que Estados Unidos tiene que dominar. Pero Ellos fíjate que te creo que hay siguen, algo interesante porque entonces yo creo que por eso es valioso que, digamos, ellos nunca hayan reescrito su constitución y que solo le hacen enmiendas, que es algo que sí es sorprendente y me devuelve la idea de legitimidad y un poco lo que usted ha venido hablando con, con lo que abrió que fue la constitución. Porque en el momento que usted reescribe una constitución, usted está mandando para el carajo lo que había antes. O sea, eso sí me parece que es un poco una constituyente. Usted está como haciendo como lo que diríamos en términos incluso como de franquicias de entretenimiento hoy, como un soft reboot de su país. Como está, no, bueno, vamos a refundar, pero sí. O sea, usted mandó. técnicamente Y, es una y, refundación, y parte de lo que ha pasado, igual que en la historia misma de Colombia, es que se ha refundado a sí misma muchas veces, porque fuimos incluso a claro. Estados Unidos de Colombia y, o sea, ha sido mucho. Sí. Pero entonces, si uno dice como que Colombia, o sea, ¿por qué decimos que tenemos entonces el bicentenario, los años de historia que tenemos, si realmente si nos ponemos con carta magna en mano, tenemos, ¿cuántos? 35 años. Porque en últimas, O estoy diciendo una estupidez. no, es una forma diferente de verlo. Pero en últimas lo que estamos celebrando es desde cuando nosotros tomamos decisiones de nuestro país. O sea, haga de cuenta que usted tiene una compañía y básicamente cada 20 años, cada 30 años, cada 40 años decide cambiar las políticas de su empresa, pero su empresa sigue. Y usted decide Pero sobre eso. sigue el nombre, pero si cambia incluso como, o sea, es la misma empresa. Digamos, creo que Nintendo antes de que empezara a hacer videojuegos era como una lavandería, una vaina así, era una cosa ridícula, De como, cartas. Cartas y sino, otra cosa antes. no tenía nada que ver. Y es como, pues sí, sigue siendo Nintendo, pero pues es como, pues el fundador de Nintendo cuando hizo la empresa claramente no se imaginó que era eso. Y no creo que sea malo, y pues Nintendo es más poderoso hoy que en esa época. Pero a lo que hoy es, sí, pues nos llamamos Colombia, hablamos español, y muchos de los territorios, o sea, se comparte mucho por usted, pero no sé, lo pone a pensar como qué hace a Colombia Colombia entonces. Y si la Carta Magna es un pedazo grande de lo que uno habla ahí, o no lo es, o vale huevo, y por eso la podemos reescribir cada lo que se nos dé la gana. ¿No? Y lo que digo son los valores positivos, ¿no? Porque también hay mil historias. O sea, el que mandó a quebrar a Bolívar en la noche septembrina, todo para indicar que fue Santander. O sea, mm, Somos la cagada. Eso también está muy colombiano. Sí. sí, sí, sí. Chao. Pero por eso lo estoy poniendo por el lado positivo de los valores, porque pues Washington también hizo sus cagadas, Jefferson. O sea, son humanos, tienen sus pros y sus contras. Pero creo que Pero sí, en teoría, en el pero en recuerda. teoría esto se mitifica desde los valores fundamentales o los valores que esos Pero ese es el personajes mito. quieren reflejar. Exacto. Ese es el mito. O sea, si usted le quita los defectos, estas personas no cometían errores, estas personas hicieron todo esto y es como, no, pero eran humanos, tienen que tener sus sombras. Que es como, pues nadie es tan malo. O sea, o sea, tuve una discusión con una amiga nuestra, me acuerdo cuando estuve allá en Colombia ahorita, que fue como, algo estábamos hablando de las que ella decía, no, es que es terrible, no sé qué, y entonces mencionó todas las partes malas y le dije como, yo no te voy a decir que votes por él, no estaba, de hecho, siendo de campaña mucho menos. Pero era como, pues al menos entonces tiene el cuadro completo. Entonces, si crees que, si esos, me estás diciendo que hizo eso, como lo de DMG, que fue el abogado dentro del sistema legal que tenemos, pues te regaló dos que también hizo como abogado, que fue lo de Rosalvira Celi y Natalia Ponce de León. Ahí está. Eso te debería volver el mix de la idea de que es de la feria un poquito más complejo. Yo no estoy ligando la otra parte y no estoy diciendo que no te disguste eso, pero es, eh, tratemos de tener mejores retratos. Tal vez lo digo como artista, pero es como, ay, sí, por favor, me pintas y me retrato bien, pero me borras este lunar de acá que es que no me gusta. Pero hermano, es que este lunar lo hace usted. Es parte de usted. Entonces lo mismo. Contemos la historia de Bolívar. Bueno, pero olvidemos que, ese ratico cuando se volvió dictador, podemos como ocultarlo. O Santander no dio las leyes. Bueno, pero te parece que trató de mandar a matar a Bolívar como hombre. Eso es muy grave. Y me parece más enriquecedor y valioso. Usted igual puede enaltecer una figura así. O si entonces. Porque además son figuras históricas. Que me devuelve a lo que hemos hablado de la relación con la religión. Como no es un santo. Incluso los santos también tienen defectos. Pero usted no está creando un santo. Está simplemente recordando una historia, una figura política. Valiosa para la historia de su país por X cosas. Seguramente tiene cagadas. Hace No lo poquito, hace estamos poquito, canonizando. hace poquito me salió un TikTok
de un curita hablando sobre la vida de los santos y decía precisamente eso, que el valor más fundamental de los santos es que tuvieron muy cagadas, pero a pesar de sus cagadas se entregaron pues a su vida religiosa y bla, pero que tuvieron muy cagadas, entonces el curita hacía, por eso es que quiere, salió hace poquito una biografía de San Agustín de Hipona que la quiero comprar porque lo pone muy humano. O sea, se ha hecho famosa esa biografía es porque sí cuentan el tipo de vida disoluta y lo parrandero que era Agustín de Hipona antes de ser San Agustín. O sea, Y que ese, de hecho, eso es de las y el veces que yo valor me de... cuestiono como mi catolicismo, creo que esa es de las cosas que me parecen bonitas, como el hecho de que de los santos y la canonización es básicamente como no, mire, la figura mesiánica es Jesús, pero si usted vive su vida en concordancia con esos principios, si usted realmente tiene un impacto de cierta manera, ni siquiera se le está pidiendo perfección, pero como un buen intento, y usted puede ser canonizable. O sea, un buen intento, digo, como en tanto que el intento es toda su vida. Eso es cerdo, o sea, como pues un poco como la gamificación de la virtud, como pues, si la meta es esto y usted se mandó con toda, bueno, pues usted no va a ser el siguiente Mesías, pero felicidades, toma tu título de santo. Eso me parece bien Es que, inteligente y bien chévere además. es que hoy en el mundo, yo estoy haciendo intentos de decir a mis estudiantes mucho. Estoy dando una clase de estrategia. Entonces, decía, mire, usted en su vida tiene que tener objetivos. Entonces, usted, obviamente estamos hablando en plan de estrategia de comunicaciones y bla, pero yo intento traérselos todo al mundo lo más terrenal posible, que es Ujú. usted mismo. Entonces les decía como, mire, usted tiene que tener un objetivo, por ejemplo. Entonces usted se pone el objetivo de bajar 10 kilos en los próximos 6 meses. Ese es su objetivo. Y usted hace toda su estrategia con ese objetivo. Pero usted también tiene que trazar un mínimo viable. Entonces, si usted en esos 6 meses no logró los 10 pero bajó 6, ese fue su mínimo viable y lo hizo bien. Sí, El otro es un objetivo, el otro es una idea donde usted quisiera estar. Pero la vida pasa mil cosas y usted tiene que tener un mínimo viable de resultado. O sea que si yo quiero bajar 10 kilos, bajé 8 pues pucha, lo hice bien. Me faltaron 2 para el estado ideal de cosas, pero avancé un huevo. sí, Y uno en no todo puede esto, desconocer eso, sí, estoy de acuerdo. y en esto funciona igual. Entonces, que tienen cagas, sí, pero es que lograron cosas más grandes, a pesar de sus errores. Es que me hace pensar mucho en la respuesta de Chespirito en Chile sobre el Chapulín, que dice que si el Chapulín es un héroe. Que le preguntan es qué piensa de Superman y le dice Chespirito, Superman no es un héroe. Sí, Superman lo tiene fácil, tiene superpoderes. Héroe es el Chapulín, que es bruto, que es torpe, que es miedoso y aún así miedoso. ayuda. Sí, es verdad. Es de las mejores frases de Roberto González, completamente. Y esto funciona igual. Bolívar tiene sus cagadas, sí. Santander tiene sus cagadas, sí. Nariño, que es la persona más de malas que yo conozco, ¿sabes? ¿Por qué? Porque la vida de Nariño Nariño nació en una familia de mucha plata. La casa de Nariño, que a una cuadra de la Plaza Central. O sea, tenía mucha plata. Y el tipo lo endocaron 3 veces, estuvo guardado como 3 meses en el castillo de San Felipe de Barajas en una mazmorra de esas pudriéndose con la humedad. Después en el barco se lo llevaron. Además que también es un tipo convencido. Se lo llevaron en el barco esposado, lo dejaron por allá en Cádiz también un tiempo. Lo Ajá. soltaron y se devuelve y apenas se vuelve lo volvieron a apresar. No, una cagada. Eh, pero, entonces, por ejemplo, hablando de Nariño, me acordé de una cosa. Nariño sale en la novela de la Pola de RCN. Nunca la vi. ¿Buena? No, Ok. lo muestran como un tipo pobre. Oh. Nariño estaba picho en plata. Tenía tanta plata que tenía una imprenta, hablaba francés, tenía unas mejores colecciones de libros de Colombia y aparte de todo era el man que manejaba básicamente las arcas de donaciones de la Iglesia Católica en Colombia. Que Ah, usted no le va a no. soltar ese Ese trabajo a trabajito, sí. cualquier muerto de hambre que lo pueda robar en el siglo XVII, digo XVIII, digo XIX, me pasé por todos. Sí. O sea, pero lo mostraban como un tipo pobre que básicamente pedía limosna. Qué estupidez. Y ese es el tipo de figura. Entonces, así se son nuestras figuras y los valores que estos representan. ¿Se me entiende? Sí. Entonces, nosotros nos quedamos, y entonces cualquier cosa que pase,
se presenta un candidato y dice cualquier barbaridad y la gente le come, o una candidata. ¿Por qué? Pues porque no tenemos valores Y al mismo fundamentales o tiempo, no tenemos fíjese ideas. que al suceder eso, al no tener esas figuras, o sea, creo que, digamos, Petro se suscribió mucho a la de Bolívar, un poco por sus propias ínfulas chavistas, pero al no funcionarle también ha tratado como de enaltecer, pero también con fallas porque no puede, porque la historia no se lo deja, porque está muy fresca, al M-19 creo yo. Y creo que Que el por eso, M-19, que el M-19 no era en principio una guerrilla tan de izquierdas, ¿no? sí, Nace por el robo de unas elecciones a un ex general de la República. sí, 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 sí. Pero, Y estaba consagrada la Virgen María, ¿no? Dicen por ahí. pero al tema a lo que quiero llegar es como, y creo que esta ausencia, o sea, es curioso porque me lleva un poco al coso que ya hemos mencionado acá, y a la idea a la cual me sostengo de lleno, que es el instinto religioso humano, que es, como no las tenemos, las han ocupado figuras vivas, además. Entonces en la derecha está Uribe, en la izquierda está Petro, esas son las figuras que están vivas. O sea, es como, porque vamos a mirar una figura, o sea, y tenemos algunos mártires para la misma causa, como lo son, si quiere, Miguel Uribe y Jaime Garzón, como por tirarle los nombres ahí. Pero las figuras están ahí, entonces, ¿no? Una la enarbola Uribe y otra la enarbola Petro, en vez de ver las ideas que enarbolan son más grandes, y ha habido otros en la historia misma. O sea, ¿a quién es que es? ¿A López? López Miquelsen, puta, seguramente estoy diciendo estupideces, el de la reforma agraria, como que decían realmente como si fue el primero de izquierda, como que ni siquiera era, pues, Petro. Y pues usted siempre ha dicho que Samper era más de izquierda también. Pues sí, o sea, sí. Samper era más zurdo. Eh, Samper montó el la Sisbén, vivienda ¿no? bici, el Sisbén. A mí, yo odio ese man, pero con que usted me diga eso es como, pucho, y esas dos cosas han sido valiosas y ahí siguen. Sobre todo el Sisbén. O sea, es que uno no puede creer que las cosas empezaron con uno, o sea, sobre todo como en un proyecto país, o el proyecto entonces no vale la pena. Y ya decimos, como, listo, no, tenemos la idea por la borda, porque usted cree que si eso empezó con usted, Ojalá, ojalá fueran que nacieran con uno. Nacieron hace 15 años que se popularizó en Colombia en las redes sociales. peor, sí, sí, Y, y entonces tenemos, hay un libertario en Argentina, un pelado periodista, se llama Marco Palazzo. ni idea. Lo que, lo que me divierte escuchar es ese chino imbécil. Me gusta que Entonces, usted tiene su morbo. Yo tengo a mis cosas que oigo por morbo, usted tiene, sí, bien. porque el chino lo llevan, porque pues es de los jóvenes libertarios así, Eh, haga cuenta la Jerome, pero allá, la Jerome es chévere. la Sí, pelea sí, que sí. llevan. No, no, yo con ella no tengo. Siento que ella está haciendo más política que cualquier otra cosa, entonces tiende a Sí, exagerar cualquier argumento. sí. Tiene 19 Pero años, pues, pero está muy activa haciendo las cosas muy bien. Una vieja pila. Y se le fue sí, 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 encima la sí. Ana Bejarano, o sea, mejor dicho, soy Team Jerome. No, no, a mí me parece que ya, o sea, si ella no sabe manejar lo que está haciendo, en 3 años va a ser una Polo Polo. Sí. Porque ella Sí puede. tiende a exagerar demasiado Sí, los argumentos. Y esa sobreexposición, un argumento que le salga mal en esa exageración, se le devuelve. se Sí, la es vuelve verdad. muy fuerte y la Ojalá puede que quemar. no, pero sí, de acuerdo. Pero haga cuenta, ese tipo de personas, me refiero. Ujú. Y este chino, este chino entonces saca afirmaciones como, ¿y cuál es el problema entonces? ¿Por qué el Estado se tiene que meter en el fútbol y en la AFA? Y se voltea el man que lo tiene al lado y le dice como, amigo, la AFA es una organización privada civil, o sea, no tiene nada que ver con el Estado. Y es así, una tras otra, una tras otra, una tras otra. ¿Pero por qué? Porque el chino cree y se alimenta de lo que dicen los medios. Entonces, y los medios partidistas. Ujú. Y entonces ahí hay una mentira absoluta 24/7. Es como si yo me quedara viendo solo RTBC o me quedara viendo solo el canal de El Hijo de Carlos Antonio Vélez. Eh, O sí. escuchando solo a Londoño en La Hora de la Verdad. Uf, sí, ese es denso. Eso es. Ese señor Pero eso es es. lo que le hablamos la vez pasada, que era una dieta, como pues que hay que consumirlo, es parte de la dieta, o sea, incluirlos es- todos por una dieta balanceada, pero sí, sabiendo es- qué se es- come.
Pero, entonces, no tenemos historia. ¿Eso a qué me lleva? No tenemos una legitimidad de nuestras historias políticas, deportivas. Mucha gente de hoy en día, pelados, porque lo hablamos en la universidad a veces, no tienen ni idea de quién fue el pibe Valderrama. No puedo creer. O ¿En sea, sí, serio? Un Crespito que jugaba, ¿verdad? Pero pues que el pibe no le puede amarrar un zapato a James y yo, es que usted no vio jugar al pibe, hermano. O sea, el pibe es el jugador más inteligente que ha tenido el fútbol colombiano. El único tipo en Colombia que ha dicho en una entrevista que él no va a correr, que tiene que correr es el balón. Y pues Y los amigos, el equipo, porque pues él armaba. el Pero el man jugaba que ni siquiera ajedrez. sé si es una buena comparación, porque es que James no era... El tema es que creo que James no es un 10. Es un gran jugador y creo que es el mejor jugador que ha tenido Colombia. Eso sí lo puedo creer. No creo que era un 10. Para mí sigue El pibe es, siendo el el pibe. pibe es un 10. El pibe jugaba ajedrez en la cancha. Es decir, el pibe es de esos tipos que cogía el balón y sabía dónde meter el pase y sabía que iba a pasar dos o tres jugadas después. Ese tipo es inteligentísimo para jugar. Pero más allá de eso, más allá de esas discusiones, es cómo nosotros no tenemos, o sea, estas nuevas generaciones no tienen realmente una figura de la magnitud del pibe. Para mucha gente, hasta antes de las redes sociales, usted habla de fútbol colombiano y habla del pibe. Y no solo por su calidad, sino también por sus crespos, que se lo volvió una... Un ícono. y- Exacto. Y entonces no sabemos quién es el Tren Valencia, no sabemos quién es la selección dorada del 94. O sea, esa gente jugaba mucho fútbol. Sí, porque también creo que los estaba uno Lo que pasa es que se emborracharon, hicieron... divinizando porque fueron los que nos tocó en nuestra niñez, pero fue como pues esta selección dorada hicieron el papelón de llegar al mundial y los votaron en los dos mundiales en los que fueron en primera ronda las dos veces, o sea, No, si no, en la primera pasaron a octavos, que fue la primera vez que nosotros superamos la fase de grupos. bueno, pero esa fue en la del No, Italia Italia 90. 90. Bien, es que de ese no estoy hablando porque yo tenía 3 años, no tengo, pero recuerdo, pero llegaron ahí y bien. Pero yo le estoy hablando porque incluyó en esa selección, incluyó noventa y Ah, cuatro y bueno, el noventa y noventa y ocho y ocho 94 y 98 ambos fueron papelones. Eso no hay nada que hacer, papelones. La del noventa El y cuatro único era partido mucho. que ganamos, que creo que fue el de Túnez, que creo que fue el 98, mal no estoy, ya estábamos Sí, eliminados, ya estábamos matemáticamente eliminados del papelón que hicieron. Y entonces, con el pero gol la gente de siempre Preciado. recuerda a esa selección por Porque esa el selección, 5-0. no, Y es pues que porque estaba el pibe. esa selección era una máquina. Y tenía Lo que jugadores pasa muy es que, buenos individualmente, pero uno dice eso y y después uno ve un joven colectivamente, que habla de la selección de James llegó a cuartos. O sea, la selección de James es como, hermanos, llegamos más lejos que ustedes. James metió el gol más famoso de ese mundial. El mejor gol del mundial, de ese mundial, lo metió él. del año, Ahí porque está, fue ahí premio está. podcast. Entonces es como, Porque, y James no, no, llegó a pero otros, es que o sea, es como, la mejor selección dicho, del James 94 es más grande que el pibe. Mejor dicho, la yo selección del entiendo esas noventa y cosas. cuatro la selección del 94 también tuvo un par de, o sea, todo se le dio para que no triunfaran. Gente desordenada, amenazas, apuestas. Acuérdense que Colombia estaba también en un momento muy crucial. ¿Sabes cuál es el problema? Y ahí es donde cuál es el problema, la historia. ¿Dónde está el periodismo y dónde está la Academia de Historia intentando determinar qué realmente pasó con esa selección? O sea, ¿cuáles fueron Pero los es que está hablando verdaderos? otra vez de la verdad y la verdad, como quién determina eso, porque incluso tenemos la comisión de la verdad y hay gente que no acepta eso. Yo en eso siempre, digamos, valoro el trabajo que es una amiga de Camila Díaz cuando abrió su canal de YouTube y que leyó el puto documento. Los primeros videos de ella y los veía ahí en vivo. Tenía gente y no tenía nada de views y ahorita tiene un canal más exitoso, me imagino, tiene como 100.000 suscriptores. Pero, pero pues, o sea, esos videos, mejor dicho, ahí están. O sea, como quiere, le da mamera leerlo y le da mamera buscarla en audiolibro, como en el canal de Camila está todos los documentos de la Comisión de la Verdad del Acuerdo de Paz, ahí, leído. Y ahí yo leí un montón de cosas, y era como, bueno, aceptamos, y entonces es como, es que la escribió el padre de Ru, es que lo redactó él, es que viene, es que con Colombia estamos muy jodidos que no aceptamos ponernos de acuerdo para el diagnóstico, incluso es difícil, o sea, es muy jodido. Y al final, por eso creo que debe haber entonces, si ya esta multiplicidad de historias, como entonces usted cuente esa, después puede el Centro Democrático por su lado sacarnos un panfleto si quiere decir, no, mire, que esta es la verdad. Bueno, existen las dos. Y que haya un compilado como estas son las versiones de lo que pasó en este periodo, es lo más cercano que tenemos para que usted se haga una idea de lo que pasó. Pero ¿Usted si se queda con uno solo, no. alguna vez ha pensado en la magnitud del término que acuñó la derecha, básicamente mundial, de la batalla cultural?
O sea, la magnitud del término, más allá de que si existe o no esa batalla. Yo sí creo que existe, primero, entonces ahí ya Pero no es... más allá de eso, la magnitud, Sí, no hay es verdad eso. entonces. Es imposible buscar una verdad, porque si estamos en medio de una batalla, las verdades las van a imponer los que ganen. O sea, hay un relato, no hay una verdad, hay relatos sobre las cosas. Ok, Y bueno, entonces una no imponen la batalla, verdad, imponen un relato, pero bien, pero eso sí ha pasado. pero es que es, Y aún si usted logra imponer un relato, usted no tiene ninguna certeza de que no saben, porque nadie puede. Y los que menos pueden, y que en eso también funaron a Jordan Peterson alguna vez por un podcast en Joe Rogan, porque el man dijo que la ciencia climática era una payasada, era como usted no puede, usted no sabe qué va a pasar en 200 años. No tiene ni idea. Y el man explicaba los modelos y cómo funcionaban. Era como usted basa ciertos comportamientos del clima y puede más o menos prever qué va a pasar a X tiempo, pero a medida que empieza a alejarse hacia el futuro, como usted está entrando en territorio de ficción. Y eso era todo lo que me está diciendo, que tiene todo el sentido del mundo. Es lo mismo que, sí, si seguimos igual, el mercado económico se comporta de cierta forma, pues las acciones van a llegar a tal precio. Es como, pues, pero usted puede suponer ciertas cosas, pero a medida que se alejan en el tiempo, el presente, pues entran en más terreno de ficción. O sea, eso es comprensión básica del tiempo. Entonces, incluso si usted impone un relato y gana esa victoria, y ese es el problema un poquito más bien de la batalla cultural, es como que requiere como de una manera una dictadura a través del tiempo cultural, porque entonces como quién va a vigilar que ese relato que se impuso hoy no se lo van a tumbar en 400 años, que es lo que pasa ahora como pues con 420 años. la reevaluación de las cosas, y como, claro, porque creo que el manejo de información digital ha hecho que las cosas se muevan más rápido. Usted quiere tumbar cosas que sucedieron hace 20, ¿de acuerdo? O constituciones, Pero pero eso sí, eso es real. pero eso es tenaz porque entonces nos pone a nosotros como ciudadanos en casi la incapacidad de tener acceso a información de verdad, a información no la voy a llamar objetiva. La voy a llamar objetiva porque en eso sí creo que la objetividad y la neutralidad no existe. O sea, creo que cuando uno hace academia, escribe lo que sea, uno tiene, uno escribe desde lo que es uno, ¿no? Desde sus formas de entender el mundo y demás. Ujú. Ahora, lo que uno tiene que hacer es pretender ser objetivo, o sea, intentarlo. No lo va a lograr, pero volvemos a lo mismo que decía sobre estrategia. Un mínimo viable. No va a ser 100% objetivo, pero pues por lo menos que sea Pues yo 80% de creo que mis uno puede decir acusaciones. las cosas, hablando de eso rápidamente porque no quiero que deje de lado lo de los medios, pero cuando le comenté la de la entrevista que le hicieron en la silla vacía a Fajardo, que se la hizo Juanita León, que usted escucha cómo lo trata, cómo le formula las preguntas, como que, mejor dicho, es demasiado obvio que la vieja está encantada con que le cae, le parece bien, que le gusta, y bien, o sea, válido como periodista. Pero ¿por qué no empezar la entrevista como, bueno, voy a entrevistar aquí a Astrid Fajardo, soy Juanita, tal, Soy para votante suyo. claridad tanto suya y de los televidentes y de esto, quiero que se llama que yo voté por usted. Ya, listo. Y ahí queda uno. Entonces uno sabe como, bueno, usted está haciendo ciertas preguntas de acá. Y de pronto incluso en eso le puede hacer preguntas también difíciles y creo que ganaría puntos para mí en su Es carácter de que es la haga algo única así. periodista que tiene la silla vacía. No, no, además no tiene otros, entonces pueden poner a otro, pero de pronto ella como dueña quiere entrevistarlo y están también todos su derecho, a mí eso no me importa. Pero, pero yo creo que si Pero, usted pone esas cosas de presente, creo que se gana más respeto de mi parte, porque es lo mismo, o sea, como que está esperando que pero uno, no pierde el principio básico de la objetividad, de la neutralidad que quería tener en el medio. Cuando usted lo acepta. pero lo hacen como persona, mejor dicho, ese es el sistema, entonces, como política de medio podrían decirlo como, y poner un debate, podrían hacer un debate público o privado, como quieran, de decir, como medio queremos impedir que un periodista que votó por un candidato lo entreviste o no, porque se puede, o pueden mandar entrevistas de a parejas y decir, listo, va a ir alguien que haya votado y alguien que esté en contra, y le ponen a hacer las preguntas. Me parece difícil que, o sea, yo no, mejor, me rehúso a creer que usted no pueda ser fan de algo y cuestionarlo. Volvemos a lo que ya hablamos alguna vez, que me sentí muy orgulloso cuando le dijo que fui yo el que le dañé Caballeros del Zodiaco, porque yo amo Caballeros del Zodiaco, pero pues tiene un montón de estupideces y de cagadas, y se las puedo mencionar todas, eso no me hace quererlo menos. Pero pues uno puede ser rígido con lo que quiere. Igual con Star Wars. A mí me encanta Star Wars, pero yo defiendo que las 9 películas todas son malas. Y es más, son tan malas que necesitan series externas para que arreglen las estupideces que pasan en las películas. Y me gusta. Entonces uno tiene que poder querer algo y ser
duro con eso, especialmente si es un proyecto político. A mí me pasa tanto con el cine de acción de los 80. Pero bueno, el cine de acción de los 80 es vacío, es un diplomaceras y ya. Depende de la película, pero sí. Pero en general, son todas. Duro de Matar es una obra de arte, no voy a entrar en discusión de eso, pero Pero es que esa para mí no es una película de acción, eso es una película mm, navideña. Lo tengo en otra categoría. completamente de acuerdo. Eh, pero pasa todo el tiempo. Y ya que estamos hablando de medios, esta situación que está pasando con Caracol y RCN y todo este tema de los problemas de los periodistas y las relaciones de poder que hay ahí, también me parece gravísimo que esté pasando. Pero estamos llegando a un punto de sociedad que me preocupa aún más, y no estoy utilizando eso como excusa, de lo que uno ve en las redes. Y es, nadie busca una verdad relativamente objetiva, nadie busca hacer las preguntas incómodas, nadie busca nada. Simplemente nos dividimos en equipos y todos dudamos de la capacidad del otro de pensar. Entonces, los que están a favor de los periodistas es como, claro, es que ya eso es un antro de perdición, bla, bla, bla. Los que están apoyando al medio, entonces, ¿por qué nunca dijeron nada antes? Pero no hay voces sensatas que se hagan preguntas básicas y es, ¿dónde está la fiscalía en esto? ¿Hay denuncias? ¿Hay instituciones de Estado que se pagan con nuestros impuestos para que se haga justicia y se investiguen las cosas ahí? O sea, ¿cuál es la función entonces de los ministerios, las secretarías que hemos creado para atender estos casos? ¿Ya se activaron? ¿Cuál es la ruta? Cuánto tiempo tiene que pasar para que tengamos resultados reales de saber si hubo o no hubo conductas inadecuadas? Vamos a dejar que esto se demore 30 años, porque le voy a decir una cosa, que un proceso legal se demore años es una forma de injusticia, Pues tanto para no la sé si víctima como para el victimario, estoy porque de el acuerdo. victimario tiene derecho a que se le dé una solución a su caso, sea culpable o inocente. La víctima tiene derecho a que se le solucione su situación legal y demuestre, porque es la víctima quien tiene que demostrar que los hechos pasaron. Pues la víctima no, la fiscalía. Y la víctima, pues, apoyando a la fiscalía para que demuestren, porque es que de lo contrario estamos atentando contra la presunción de inocencia. Pero eso lo tiene que mostrar la fiscalía y eso se paga con nuestros impuestos. Y ahí es donde tiene que estar la verdadera pelea, y es que está haciendo la fiscalía para demostrar qué pasó o no pasó. Ahí es donde debe estar. Pero la gente no cree en nada ni en nadie. Y estamos en un momento también que pone la situación más espinosa porque estamos en una campaña electoral. Entonces, si yo estoy en contra de un medio, ¿me puedo hacer pasar por víctima para joderlo más? O sea, todas esas cosas hay que pensarlas y ponerlas sobre la mesa. El mundo es más complejo que lo que usted me dijo o yo le diga. Hay mil variables más y hay que ponerlas sobre las mesas, sobre la mesa, especialmente cuando usted es un medio de comunicación o usted está haciendo una denuncia tan grave como la que está haciendo. A mí me parece igual con eso, no dicho, que se investigue, que se hagan las cosas, pero lo que usted dice es verdad. De hecho, es parte de ese podcast que le mandé de lo de charlas con Acevedo, ¿sí se llama? No me acuerdo. Que estaba este señor, el abogado que estaba, que era como además un abogado súper, una pinta agudísima, era como rockero, no sé, ahí lo Sí, mandé, sí, había sí. mandado el link. Y él estaba hablando precisamente de la lentitud de la justicia y era como, eso es inadmisible, o sea, usted de estas cosas deberían ser más rápido, o sea, incluso con el proceso de Uribe, si eso es demasiado tiempo, es que no puede ser tan largo. Y en Colombia nos acostumbramos como a la justicia cojea, pero llegas como, no, esto está mal, no debería cojear. Debería ser Eso. mucho más rápido, más eficiente, pum, pum, pum. Tampoco es como, venga a decirnos su caso ya, no, pues, pero unos tiempos más razonables, o sea, mejor dicho, 10 20 años y unos costos ridículos, eso no tiene razón de ser. ¿Cuánta Y, plata pierde y, el Estado en un proceso eterno? y así mucha vaina.
Y creo que el problema entonces lo que está pasando es que nos pasamos a que yo sostengo algo, yo creo que estamos en una nueva edad media, estamos en el neo-medioevo, Yo también lo creo. porque lo único que creo que el Internet sobre todo, y especialmente el Internet de ahora, el del video, el del algoritmo, así fue, pero suerte sí, el de ahora, ha sido tan disruptivo que no estábamos preparados para eso y la forma en la que se propaga la información y cómo funcionamos nos, nos, nos abrumó como sociedad y estamos en una época de estupidez. O sea, yo pensé que la Edad Media era lo más idiota que habíamos sido como humanos y creo que igual estoy siendo muy duro con la Edad Media, pero realmente creo que la época de mayor estupidez humana es ahora. Y es donde tenemos más acceso a más información más rápido y no hemos podido. Y Yo, parte de eso es que estamos ahora en el miedo y a lo que veo es que estamos en la época de esa horda y esa masa iracunda que existe ahora en redes y la cancelación es una corte, es un sistema de justicia paralelo. Es como si es una justicia en redes donde listo, pues la gente queda la cancelación y eso es. Y mandamos para el carajo como por lo mismo, porque la historia no importa y avances gigantes como la presunción de inocencia, los debidos procesos y demás, con todo y que el sistema tiene unos problemas serios oiga, esos procesos tienen que ser rápidos. Ahorita Caracol activó unos procesos internos, pero ahí está viendo en este momento un post de una, entre comillas, periodista que es Diana Salinas, que la veía de Cuestión Pública, que pues decía Cuestión Pública un medio también, eso es un panfleto izquierda. Y puteándoles Carlos Velas, que Luis Carlos Vélez está expresando solidaridad, ya está diciendo, pero si usted fue el director de Noticias Caracol, esto también pasó bajo su dirección, y es como, pues, y si no le llegaron con ninguna denuncia, o sea, el man, ¿por qué tiene que pedir excusas de qué? Si él no o sea, bueno, ahí estamos, pero entonces lo que pasa es que ahora la masa iracunda tiene títulos académicos, entonces no, somos diferentes de la masa iracunda de la Edad Media porque es que ellos no tenían títulos y no sabían leer, ¿no? Pues bueno, usted es una masa levemente menos iletrada, por si quiere considerarse entonces alfabetizada, pero sigue siendo igual de sumiso ante su propia emocionalidad con eso y tanto así que va a llegar a las redes sociales. O sea, se lo juro que creo que estamos en un neo-medioevo con eso y sí, pues nada, y pues, que investiguen, que los nombren, que caigan. yo quiero aterrizar este vuelo con esa frase suya del medioevo y solo se lo va a poner con una cosa. Oviedo dice, por ejemplo, que la educación tiene que convertirse en trabajo. Normalmente esa es una historia que hemos escuchado una y otra vez porque pensamos que trabajo o que las carreras productivas son las económicas, las ingenierías. ¿Quién iba a la universidad en la Edad Media? El que tenía plata y que iba a estudiar casi siempre otro tipo de cosas, humanidades y ese tipo de vainas. Van con el cuatrigonio y el cuatrigonio, pero no entrar ahí. Hoy vamos a lo mismo. Solo la gente de plata va a terminar estudiando cosas que no son productivas, según esa visión. Filosofía, música, cine, porque el resto, la vida sucumbe a la productividad. Totalmente de acuerdo. Y eso es la edad media total. Con eso quería dejar esa mi última idea de hoy. Después, hoy me sentí fue dando clase. Es que el tema me gusta bastante. Se ve que lo apasiona. A mí también. Y me gustó mucho que pudimos pasar por de verdad. A mí estas reflexiones en torno al tiempo, a la historia y sí, a qué estamos construyendo y como los legados y lo que nos antecede y lo que probablemente nos suceda, entendido como la sucesión, me parece siempre apasionante. Si nos acompañaron hasta acá, cuéntenos qué piensan. Estamos en el neo-medioevo. Tal vez ese sea el título del capítulo. Estaba pensando por dónde irnos, pero se puede ser un nombre chévere. Cuéntenos. Un abrazo. Nos vemos pronto. Chao, chao.